Lo ocurrido antes fue solo el inicio. Cada alma atrapada en su propia oscuridad aún no comprende que sus destinos están entrelazados por un ser que acecha en lo desconocido. Maquinista macabro. Cuanto más buscas la verdad en la sombra, más te pierdes en ella. Y en ese reino oscuro, solo los valientes o los condenados se atreven a seguir buscando. Los sonidos de la oscuridad son distintos a los sonidos de la noche. Aquellas voces eran algo desconocido y a la vez inquietante para sus oídos. Los extraños de la noche no sienten ese tipo de emociones. Provocan curiosidad, pero no sienten curiosidad. ¿Y si esos sonidos, si ese sentimiento afectaba su existencia? En el silencio de sus pasos se alejaba, marcando un sendero invisible en la sombra, sellando la oscuridad. Sentían un escalofrío recorrer su espalda, pero no lograban entender por qué esa entidad se alejaba lentamente, dejando tras de sí un rastro de confusión y misterio. Y así, en ese silencio inquietante, esa entidad, el errante, se desvanecía en la nada, dejándolos atrapados en un enigma inquietante. Guiando su camino en lo sombrío, el maquinista observaba con oídos atentos en cada roce, en cada movimiento, cómo la oscuridad susurraba sus secretos en un lenguaje antiguo, resonando como un eco en un abismo sin fin, sintiendo cómo su sombra permanecía en las profundidades de lo desconocido, mientras su mente era traída fuera de sus profundidades. Dos sombras vinculadas en un espejo roto. Entre ellas no hay silencio. Hay un susurro que nace del umbral de la oscuridad. Un tercero que no es espejo ni sombra, sino el silencio que las mantiene en palabras. Una cuerda tensa que vibra con la esencia de ambas. En un movimiento del destino, errante y maquinista, mentor de los horrores. Sellando la oscuridad, guiando su camino en lo sombrío, mientras el tren viaja en las vías de lo desconocido, el juego de los naipes arcanos de los horrores se abre. La esencia fragmentada de los 11 iniciados muestra lo que fueron y lo que son. Perdidos entre el horror y la confusión de la oscuridad, se liberan de la realidad para prevalecer en lo desconocido. Cada naipe es una puerta en lo sombrío, en un instante suspendido en el tiempo, en un abrazo de inquietante oscuridad, habitando cada uno en un vagón que permanece fusionado con un lugar en la realidad. Provoca el horror más profundo, alimentándose de miedos, mostrando lo aprendido en la oscuridad de lo sombrío. 1, 2, 3. ¿Qué ocurre cuando los horrores provocados por lo arcano en lo siniestro, macabro, tétrico, lúgubre, sombrío se entrelazan en un abrazo de inquietante oscuridad? Ante las sombras, las almas buscan entender su propia existencia, enfrentándose a lo desconocido, viviendo en un constante estado de búsqueda y misterio, explorando diferentes escenarios y dimensiones. Cada experiencia se convierte en un gran enigma, donde lo desconocido se entrelaza con su propia esencia. Aquellos 12 encontraron un lugar que nadie había documentado, un lugar olvidado y abandonado, rodeado de misterio, para mostrar contenido exclusivo en sus redes sociales, sin saber
que el horror los esperaba con los brazos abiertos al adentrarse en un lugar perteneciente a la oscuridad, disponible para habitar por un extraño de la noche. Lo que inicia en la realidad se sella en lo desconocido, permaneciendo en lo sombrío, perteneciendo a la oscuridad. Un tren, 13 naipes, 12 vagones, 11 iniciados, un antiguo. En la realidad y en lo desconocido, la esencia es única. Al final, una porción prevalece y otra porción prevaleció, hasta perderse en la oscuridad. Unos dejaron de mirar, otros se alejaron rápidamente y algunos mostraron o relataron lo sucedido. Pero sin excepción, todos deseaban olvidar, pero solo olvidaron a aquel que los había guiado a lo desconocido. Sin saberlo, un remolino de oscuridad en sus mentes desvaneció todo vestigio de aquellos 12 sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Y en ese olvido residía el horror más profundo, en un instante suspendido en el tiempo, donde los sonidos de la oscuridad se fundían con las sombras. En cada uno de los 11 iniciados, una parte de su esencia fragmentada sentía los horrores a la vez que la otra parte provocaba los horrores, mientras en el silencio de sus pasos se alejaba, marcando un sendero invisible en la sombra, sellando la oscuridad, guiando su camino en lo sombrío. Observaba con oídos atentos cómo la oscuridad susurraba sus secretos en un lenguaje antiguo, envolviendo en un remolino de oscuridad los pasos de los 11 iniciados, como golpes en un tambor apagado que resonaban en el vacío, desvaneciéndolos mientras la inquietante oscuridad los abrazaba, dejando solo un rastro de misterio y horror. Uno a uno, los naipes arcanos de los horrores se desplegaban girándose hacia la oscuridad, revelando rostros que ya no pertenecían a la realidad. Desafiar a la oscuridad es un acto de valentía o locura, pues en ese enfrentamiento no hay garantías, solo un corazón que late con miedo y determinación. A veces, la luz en la oscuridad es más siniestra que la misma sombra. Todo inició con la paradoja del errante. Una parte de su esencia fragmentada, en el silencio de sus pasos, se alejaba, avanzando entre los vagones, marcando un sendero invisible en la sombra, sellando la oscuridad, a la vez que la otra parte provocaba los horrores. Guiando su camino en lo sombrío, observaba con oídos atentos. Aquellas voces eran algo desconocido y a la vez inquietante para sus oídos. Los extraños de la noche no sienten ese tipo de emociones. Provocan curiosidad, pero no sienten curiosidad. Sin importar el tiempo, siempre existen quienes están dispuestos a adentrarse. Unos experimentan solo un intenso horror ante lo desconocido, y otros, los iniciados y los antiguos, los extraños de la noche, experimentaron el horror más profundo, un abrazo de inquietante oscuridad. Los 12, al mismo tiempo, estaban en uno de los lugares olvidados y abandonados, interactuando con objetos desconocidos y misteriosos, pertenecientes a la oscuridad. Cuanto más buscas la verdad en la sombra, más te pierdes en ella, porque en mi reino la luz revela lo que no debe ser visto, pero la oscuridad oculta lo que nunca fue destinado a ser descubierto. ¿Acaso puedes confiar en lo que buscas? ¿O solo te perderás en la ilusión de encontrar
lo que nunca debiste conocer. Mientras más te adentras en la penumbra en busca de la verdad, te das cuenta de que cuanto más profundizas en las sombras, más te alejas de la claridad. En mi reino, la luz no revela nada que deba permanecer oculto. En cambio, solo expone los secretos que deberían mantenerse en la oscuridad. La oscuridad, por otro lado, es un velo que oculta lo que nunca fue destinado a ser visto, protegiendo los misterios que acechan en las sombras. Pero dime, ¿puedes confiar en lo que buscas en esa penumbra? ¿O solo te estás perdiendo en una ilusión, atrapado en un laberinto de secretos y verdades prohibidas, donde quizás nunca debiste haber entrado? La verdad y los secretos se entrelazan en un juego sin fin, y en ese reino oscuro, solo los valientes o los condenados se atreven a seguir buscando. En el instante que terminó de leer la paradoja del errante, al colocar su mano y abrir un poco la puerta de las ruinas, su mano quedó incrustada. Cada palabra se fusionó en su ser, convirtiéndolo en una estatua de piedra, fragmentando su esencia en el naipe arcano de la dualidad. Dos sombras vinculadas en un espejo roto, el errante sellando la oscuridad, el maquinista guiando su camino en lo sombrío. Una cuerda tensa que vibra con la esencia de ambas, un antiguo, el mentor de los horrores. Los ojos con falta de miedo a lo desconocido no se detienen y sin saberlo, se transforman. Solos, acompañados o en grupo, aquellos que los habían guiado a lo desconocido, para aquellos 12, en un instante suspendido en el tiempo, olvido temporal. Al transformarse en un extraño de la noche, los recuerdos de lo que fueron regresan, y así es exactamente como pueden provocar el horror más profundo. Saben exactamente lo que provocan en la oscuridad, saben exactamente lo que sintieron en la realidad para provocarlo en lo desconocido. Un, dos, tres. Todos aquellos envueltos en el misterio de lo que ocurría, vieron una sombra hasta perderse en la oscuridad. Pero no todas eran iguales. Esas sombras eran los iniciados transformándose en extraños de la noche, cada uno con un toque especial para provocar el horror más profundo. Sellando la oscuridad, guiando su camino en lo sombrío, observando con oídos atentos cada movimiento de los naipes arcanos, el mentor de los horrores espera ansioso al siguiente en caer en la red de la oscuridad. Después de todo, ¿qué sería del horror sin un grito, sin una mirada inquietante? Cuando la penumbra tiembla, surge una chispa que podría ser el inicio o el final. El juego continúa en la oscuridad, donde yo pertenezco. Yo soy el comodín de los horrores, una presencia invisible, un espectador igual que tú. ¿Y tú escuchas mi voz en la penumbra? Porque ahora una parte de ti pertenece a la oscuridad y sus secretos enterrados aún susurran, porque la fortuna arcana de los horrores es vasta e infinita como la oscuridad. ¿Qué ocurre cuando los horrores provocados por lo arcano en lo siniestro, macabro, tétrico, lúgubre, sombrío se entrelazan en un abrazo de inquietante oscuridad? Ahora lo sabes. El final es el inicio. Oculta tus temores, esconde tus secretos, ocúltate de las sombras, esconde
escóndete en la oscuridad. La curiosidad es la llave de lo desconocido.